Bueno, pues hoy os traigo el abogado del despacho, ya que nos estáis bombardeando tanto a comentarios por el vídeo este que hice aquí este pasado verano, en el que comentábamos el certificado COVID si era legal o no era legal. Ahora ha cambiado todo completamente, de verano, ahora ya estamos a finales de diciembre, y por supuesto todo ha cambiado. Legal, ilegal, alegal, pues ahora tendremos el despacho, pero cómo no, me voy a presentar. Muy buenas, mi nombre es Luis García Sánchez, soy asesor fiscal y laboral y os presento a Juan Mulet, que es el abogado del despacho, en el que tratas pues diferentes puntos procesales, mercantiles, etcétera. Hemos colaborado tanto en tema de peritajes judiciales como en muchos otros temas. Cualquier tema que tenga que ver con la economía, ahí estamos nosotros. Estamos aquí un buen equipo, creo yo, o eso nos dicen al menos. Bien, pues vamos a tocar diferentes puntos y principalmente lo que vamos a marcar es que no entramos en materia si una persona está vacunada o no está vacunada, simplemente entramos en tema si es lícito, si es legal, que te pidan cierta información. Si te parece, empezamos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Pero antes de entrar en materia, en la ley orgánica, porque mucha gente no sabrá qué es una ley orgánica, comentamos así, o comentas, mejor dicho, Constitución española, leyes orgánicas, simple, real decreto, etcétera. ¿Cómo funciona un poco el organigrama este? Y además es un tema candente porque en los últimos tiempos, desde el gobierno de España, desde la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, básicamente ha legislado en virtud de reales decretos. ¿Eso qué significa? Que se salta un procedimiento constitucional, un procedimiento legal para darle un rango de mayor fuerza, por decirlo de alguna manera, a las leyes, que serían las leyes orgánicas, y hace reales decretos, que son unas normas de obligado cumplimiento que se saltan la validación en el Congreso, por decirlo de alguna manera, y que son mucho más ágiles y más rápidas, pero que luego tienen que ser revisadas y mientras no sean revisadas por el Congreso ni por la justicia, están en vigor. Si os acordáis que ya hablamos hace tiempo de una ley del alquiler que se hizo mediante real decreto y luego no se validó en el Congreso, entonces se tuvo que retrotraer la normativa a la ley anterior porque el real decreto no se validó, porque la ley no se modificó. Y una cosa muy importante es que una ley orgánica, es decir, una ley que está por debajo justo de la Constitución, porque primero está la Constitución, luego están las leyes orgánicas, no se puede modificar en virtud de un real decreto. Y hay una gran cantidad de leyes que se han modificado ahora en virtud de real decreto que cuando lleguen al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, yo entiendo que serán derogadas. Y aquí podemos entrar en lo que tú decías de a legalidad o no legalidad. Pero bueno, explicaremos que por encima de todo está la Constitución, que es la norma que marca las reglas del juego, de manera general. Que luego vienen las leyes orgánicas, que son aprobadas por el Congreso de los Diputados, por el Parlamento, por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo, que son aprobadas por mayoría. Y estas leyes son, por decirlo de alguna manera, están justo por debajo de la ley orgánica. Luego vienen las leyes ordinarias y luego ya vienen los reales decretos y decretos ley, que estos son, digamos, que tienen menor fuerza y que no pueden abarcar a según qué materias. No pueden entrar, por ejemplo, a afectar a derechos fundamentales, que es lo que está pasando ahora. Como por ejemplo, podría ser el derecho a la intimidad. El derecho al movimiento, a la libertad de movimientos, a la libertad, a la intimidad. Todos estos derechos que se ven ahora afectados expresamente y se ven afectados en negativo, es decir, que nos lo coartan, nos lo cortan, se vienen modificando, se vienen afectando en virtud de reales decretos, que por ejemplo lo hemos visto con el estado de alarma, se han echado para atrás en el Constitucional porque no cumplían una serie de requisitos, y de esto iremos viendo mucho y cada vez más y más y más. Porque no deja de ser inconstitucional, tanto el primer estado de alarma como el segundo estado de alarma, como tal vez lo que están haciendo ahora, como vuelven otra vez en Cataluña, en la zona de ocio, etcétera, correcto, etcétera, todo lo que sí. es zona de ocio y demás, pues a poner esos toques de queda. Quieren volver a poner toques de queda. Correcto. El problema que nos movemos aquí, y para mí es un problema básico,
es que estamos jugando, por decirlo de alguna manera, con una normativa de los años 80, que es la ley de seguridad, de sanidad, eso famoso de estado de alarma, estado de excepción, etcétera, etcétera, y la ley de sanidad es de los años 80. Habría que crear una ley orgánica, es decir, una ley justo por debajo de la Constitución, que sería la ley de pandemias o la ley de sanidad, lo que quieran llamarle, pero que te dé una seguridad tanto jurídica como personal para poder saber a qué te puedes enfrentar, a qué pueden ellos, los políticos, me refiero, el Poder Ejecutivo, qué te puede afectar en los derechos fundamentales y qué te puede limitar y qué te puede exigir. Pero a día de hoy vamos a salto de mata, por decirlo así, en una manera coloquial. Sí, porque al fin y al cabo una ley orgánica tiene que estar aprobada prácticamente por la mayoría. Es una mayoría reforzada del Congreso, correcto. Entonces, ¿tú crees que no han tenido tiempo casi, ya después de 2 años, crear una ley orgánica con todos los partidos políticos que son para que realmente esto no vuelva a pasar? El problema que tenemos aquí, y eso ya es una cuestión más de fondo, es que hoy en día no se sabe legislar bien, que las leyes, y tú y yo nos vemos afectados, tú aún más por las leyes administrativas y que afectan a la regulación fiscal, que regulan a salto de mata. Durante la pandemia lo vivimos, me acuerdo que hicimos también una conversación que hoy publicaba el BOE una cosa y mañana el BOE publicaba la rectificación de lo que había publicado ayer y al día siguiente la rectificación de la rectificación. ¿Por qué? Porque legislaban a salto de mata, utilizaban el BOE para publicidad y no utilizaban la normativa, el procedimiento correcto para legislar una cuestión que para mí es fundamental, como es nuestras libertades. Lo hacen a salto de mata. Es decir, el segundo estado de alarma, y viene a colación a lo que estamos hablando, dicen que no pueden delegar en las autonomías la vulneración, o más que la vulneración, la afectación de derechos y libertades individuales. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que eso solo se podrá modificar, se podrá ver afectada por leyes específicas y que emanen del Estado, no que emanen de las comunidades. Y el Estado no puede, como decirlo así, hacer un poder a las autonomías para que lo hagan. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional dictaminó que era inconstitucional el segundo estado de alarma. El primer estado de alarma también era porque vulneraba los derechos fundamentales que, aplicando la ley, aplicando el estado de alarma, y tendría que haber aplicado el estado de excepción. Pero sonaba fatal, sonaba militar. Por eso declaró inconstitucional, porque el estado de alarma no permitía la vulneración de derechos de la forma que lo hicieron en ese momento. Por eso digo, es importantísimo actualizar las leyes. Las fiscales las actualizan enseguida para hacer un botoncito y confiscar bienes, cobrar impuestos, etcétera, etcétera. La agencia tributaria como la seguridad social están a la orden del día. Y eso lo vives tú cada día. Y luego en tema de familia, de impuestos y cosas, o sea, temas de familia, temas judiciales del día a día que nos afectan, ahí no hay dinero. Pero en cambio, para facilitar y dar recursos a la agencia tributaria para cobrar impuestos, eso lo hace de un día a otro. Ese es el mayor problema, que no tienen una visión general, sino tienen una visión que no es en beneficio del ciudadano. Lo que hacen es regulan de una manera que antes o después acabará siendo inconstitucional, con todos los perjuicios que eso crea a la gente. Y si quieres, ahora entramos al trapo, por ejemplo. Y repito, o sea, hablamos única y exclusivamente de lo que es la parte legal. Da igual quien esté gobernando ahora mismo, parte legal. Y esto, la Constitución española no es nueva. Las leyes orgánicas, muchas de ellas, como la última que se modificó, la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018, que ahora haremos mención también, es algo que deberían saber. Entonces, claro, volviendo a lo mismo, es decir, no es ninguna novedad. No, que va. Y lo peor de todo es lo que tú dices, deberían saberlo y deberían saber cuáles son las reglas del juego, pero retuercen de tal manera el poder que tienen, el poder legislativo y la forma de crear leyes, lo retuercen de tal manera para
decir o vulnerar o afectar determinadas cuestiones por Real Decreto o por normativa que no puede verse afectada salvo por ley orgánica, pero como el puzzle del Congreso está hecho de esta manera ahora, sacar leyes orgánicas tan importantes no las pueden sacar. ¿Por qué? Porque piensan en réditos inmediatos, no piensan en lo general. Es decir, en el año 82, que había mayorías absolutas, sí que se podían crear estas leyes. Lo que ahora tendrían que reunirse, y viendo que esto nos supera a todos, vamos cada día viendo cosas nuevas, tendrían que hacer una ley orgánica que estuviera acorde a la Constitución y a la normativa europea, que la normativa europea es muy proteccionista en cuanto a los derechos personales y a las normas fundamentales, que estábamos hablando antes de libertad de movimiento, libertad de empresa, libre competencia, protección de datos. Toda esta normativa que tenemos aquí nueva, del 18, es reciente, todo viene por cuestiones de la Unión Europea que nos han obligado, entre comillas, a decir, oiga, usted, aplícalo en su país, porque esto no puede ser. De hecho, la normativa europea es el Reglamento General que se creó en el año 2016, que nos dieron de plazo 2 años para cumplir, porque la ley orgánica que nosotros teníamos era del año 99. Del año 99, ahora, con todo lo que ha salido de manera tecnológica, ha cambiado muchas cosas. Y una de las cosas es que esta ley orgánica en materia de protección de datos se tendría que actualizar a lo que está pasando ahora. Entonces, la ley orgánica, en concreto es la 3/2018 del 5 de diciembre en materia de protección de datos, en el que pone el artículo 6 bis, pues que el registro de actividades de tratamiento, los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de dicha ley orgánica, publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la dicha ley orgánica. El 2, apartado 1, artículo 15, redacta lo siguiente, y me voy al punto 1, que luego os dejaré esto justo en la descripción. Cita: si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, salud o vida sexual, no continúo leyendo, el acceso solo se podrá autorizar en el caso de que se cuente con un consentimiento expreso. Es decir, tú, a la hora de enseñar ese certificado digital, ese certificado COVID, estás dando tu consentimiento expreso, ¿de acuerdo? Para hacerlo de manera perfecta deberían tener un documento y firmarlo, como que tú estás accediendo a un sitio, te han solicitado el certificado COVID y ahí estás dando tu consentimiento expreso. Porque una cosa es verbal, que también es válido de manera legal, pero todo lo que esté por escrito, pues eso ahí es donde nos deberíamos acoger. Pero luego nos vamos a otro de los puntos, el DNI. El DNI, el decreto en concreto en el que lo revisan, es el 196 del año 1976, donde indica que debes de llevar el DNI de manera permanente, es decir, contigo, siempre. Tiene que identificarte al primer requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de la autoridad competente. Volvemos a lo mismo, es una ley del año 79, que se ha modificado como nos explicarás, pero estamos hablando de leyes muy antiguas que se tienen que modificar. Correcto, que en concreto este apartado específico lo modificaron en el 2015 y ahora pues tal vez lo vuelven a modificar, por eso la policía, las fuerzas y cuerpos del Estado están así de esa manera, ¿vale? En concreto la Ley Orgánica 4/2015, el 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en el artículo 8 pone que, referente a lo que es la acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles. Los españoles tienen derecho a que se les expida el DNI. Es un documento público y oficial y tendrá la protección que estos otorgan las leyes. En el punto 2 de dicho artículo, el documento nacional de identidad, figurará la fotografía y la firma de su titular, así como los datos personales que se determinen reglamentariamente, que respetarán el derecho a la intimidad de la persona, sin que se identifiquen pues, ideologías políticas, sanitarias, etcétera, etcétera. El artículo 9 regula las obligaciones y derechos de los titulares del DNI. En el punto primero pone que el documento nacional de identidad es obligatorio a partir de los 14 años. Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor
y conservarlo, además de custodiarlo, con la debida diligencia. No podrán ser privados del mismo, ni siquiera temporalmente, es decir, que no te lo pueden tocar, privarte de tu DNI, ¿vale? Sino en los supuestos que conformen a lo previsto por la ley que se haya sustituido, por etcétera, etcétera, ¿vale? El punto 2 pone: todas las personas obligadas a obtener el DNI lo están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se informen, ¿vale? Luego, continuamos, porque hay varios puntos más. El artículo 13, donde pone la acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros, pone en el primer punto: los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen. ¿Qué quiere decir eso? Pues si estás dentro de la Unión Europea, el documento nacional de identidad de dicho país, junto con el NIE que se te otorga aquí, que puede ser el papelito de color blanco, el verde o el TIE, ¿vale? Pero el TIE sí que aparece la fotografía, y si eres de terceros países, pues el pasaporte, que es donde acreditaría tu identidad. Luego, el punto 2 pone: los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal. Y en el tercer punto pone que los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación mencionada en el apartado primero de este artículo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad de las mismas cuando fueran requeridos por las autoridades, agentes y demás. Por último punto de esta misma normativa, esta misma ley, pone el artículo ley orgánica, pone el artículo 16, identificación de personas, es decir, cómo deben de identificarnos a todos. Muy bien, en el punto primero pone que en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, me reitero, prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos. Únicamente en los siguientes supuestos. ¿Y quién? Como está afectando a derechos fundamentales, tiene que estar expresamente recogido cuando tiene que ser. No puede ser de manera genérica. Es Correcto. decir, limito el primer estado de alarma, limito el movimiento porque quiero. No, tiene que decir: limito el movimiento expresamente aquí, de aquí a aquí y a esta persona. No puede ser de manera genérica, que es lo que se ha incumplido. Correcto. Entonces, citamos el punto A: cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. Existan indicios. En el B: cuando en atención a las circunstancias concurrentes se considere razonablemente necesario que acredite su identidad para prevenir la comisión de un delito, ¿vale? Únicamente en estos dos puntos. Entonces, ahora hago una pregunta al aire. ¿Por qué cuando nosotros tenemos que, no sé, vamos a un hotel, tenemos que presentar el DNI o el pasaporte, ellos lo tienen, los recepcionistas tienen que digitalizarlo y enviarlo pues a la Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera, etcétera? O, yo qué sé, cuando íbamos de jóvenes a la discoteca y te pedían el DNI para poder acceder, o en un notario para identificarte a ti, ya que tienes que hacer una escritura, herencia, etcétera, etcétera, etcétera. También. Entonces, aquí esta normativa, o esta ley orgánica, mejor dicho, no hacen ningún tipo de mención. Se estaría cometiendo como una especie de alegalidad, ¿podría ser? El problema aquí es que se juntan varias normativas. La importante, la ley orgánica, te define cuándo te tienes que identificar, pero luego, por otro lado, te dicen que la ley de, digámoslo así a lo bruto para que la gente lo entienda, la ley de policía, es decir, cuando alguien se registra en un hotel por motivos de seguridad nacional, tienes que identificarte para que la policía sepa quién ha estado aquí, quién va por prevención de terrorismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso se amparan en esa normativa para que un tercero, que no las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, haga el trabajo que tendría que hacer el Estado. En la notaría sí que los notarios tienen la obligación por identificarte, pero simplemente
ellos te tienen que identificar para que tú firmes y den fe de que firmas el documento. Pero luego en las escrituras te dicen que hay una protección de datos, un tratamiento, etcétera, etcétera. Luego yo me voy a uno que es aún más alegal, es decir, en el aeropuerto cuando tú enseñas la tarjeta de embarque, y luego esto tiene que ver con el certificado COVID, enseñas tu DNI, ya lo das por bueno, no dices nada, se lo enseñas a una persona que hace de policía. Nos hemos acostumbrado, que no digo ni que sea bueno ni malo, pero que nos hemos acostumbrado a enseñar nuestros datos por el mismo internet, que uno en cualquier web pone sus datos sin saber a dónde van los datos, quién los trata, qué persona los tiene, porque lo damos por normal. Si quisiéramos ser escrupulosos, muchas veces no tendríamos la obligación de enseñar dichos datos, pero lo hemos dado por bueno. Aquí el problema es que en el momento en el que estamos, te obligan a enseñar el DNI a un tercero que no sabes ni qué va a hacer con tus datos, que no sabes a dónde van a ir esos datos, y lo que es peor, no sabes si él está habilitado y por quién para pedirte esos datos. Y en el tema del certificado COVID te exigen, te obligan a la empresa o a la persona que te los pide a pedírtelos, sin ser nadie. El Estado se ha acostumbrado a pasar al ciudadano obligaciones que tendría que cumplir el Estado. Por ejemplo, una notaría, que cuando vamos a hacer una escritura, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que ser los que vigilan la ley de prevención de blanqueo de capitales. Estamos obligados a hacer el trabajo del Estado para evitar el blanqueo de capitales. Y si no lo hacemos, se nos cae el pelo. A un pobre restaurante, un bar, una tienda, un cine, un estadio de fútbol, un gimnasio, si le obligan al certificado COVID, le están obligando, bajo pena de 600.000 euros, por ejemplo, a hacer de policía. Le están obligando. Cuando uno va al notario, le obligan a la notaría o a nosotros mismos, por ejemplo, a enviar a Hacienda lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque es lo fácil para ellos. Cuando nosotros no somos autoridad, no somos nadie para exigir esta documentación en virtud de esa normativa. He aquí el problema. Estamos en un limbo, en una legalidad en el que nosotros nos enseñamos documentación, pero que si queremos no deberíamos enseñarla. Pero luego ahí vienen el problema que creamos en ese momento, etcétera, etcétera, y ya lo damos por bueno. En el supuesto, por ejemplo, yo qué sé, en algo que tú tengas una membresía, como por ejemplo un gimnasio, ¿vale? Es decir, tú todos los años, todos los meses, o como sea, vas pagando lo que son las cuotas en las que te identifican la primera vez para abrirte la ficha de cliente y demás. Si una persona quiere acceder, que te obligan a ir con mascarilla y demás, vale, perfecto, se entiende. Que te obliguen a enseñar el certificado COVID junto con lo que es el DNI o prueba de PCR, esto realmente después, porque tienen ya sus datos previos, que tú cuando accedes a esta ficha estás firmando tu consentimiento explícito, que es lo que hemos comentado antes, no de los datos sanitarios, sino de tus datos de carácter personal. Comentas, pues yo qué sé, si tienes algún tipo de impedimento, o si vas con un preparador personal, pues oye, mira, no puedo porque la espalda, tal, entonces das ciertos datos tuyos de salud, porque tú al fin y al cabo te quieres preparar. En dicho supuesto, ¿cómo lo ves? Es decir, que otorguen a un gimnasio, a un bar o un restaurante, yo me estiro los pelos, porque ¿quién sería esa persona? ¿Cómo han sido habilitadas para que tú tengas que ir acreditándote para ir a comer, yo qué sé, con tu familia, con tu pareja, con quien sea? Entonces, un poco todo esto. Porque entendemos que cada comunidad autónoma, es de su padre y de su madre, en vez de coger y hacer una legislación de manera nacional para todo el mundo, aquí, por ejemplo, en Baleares o en Valencia, por ejemplo. Valencia, hay un vídeo de un youtuber, que si luego lo encuentro os lo dejaré justo aquí abajo en la descripción, en la que llama a las Cortes Valencianas. Entonces, llama a las Cortes Valencianas, esta misma semana ha sido publicado, en el que no hace falta presentar el certificado COVID. ¿Por qué en algunos sitios sí y en otros no? En universidades, nosotros, por ejemplo, aquí, en la Universidad nuestra de las Baleares, te quieres ir a una cafetería, restaurante, a comer, el aforo es de más de 50 personas.
¿por qué no te lo están pidiendo? ¿Por qué en sitios sí y en sitios no? ¿Cómo te lo comes esto? Vamos a ver, esto, la explicación real que ahora es... Eso es lo que quieren escuchar. En primer lugar, el problema es, lo que tú muy bien has dicho, es que estamos trabajando con leyes no sectoriales, pero es decir, que cada comunidad va a su ritmo. ¿Por qué? Porque como no hay una normativa común en la que las comunidades autónomas puedan agarrarse para legislar, lo que tienen que hacer es, y es el procedimiento que se ha de cumplir, que es el procedimiento administrativo, es el siguiente. La comunidad autónoma o incluso los ayuntamientos que quieran dictaminar ciertas restricciones, lo que tienen que hacer es pedir autorización judicial. En este caso, en Baleares, al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pero cada comunidad a su Tribunal Superior de Justicia. Es un procedimiento administrativo, ¿vale?, en el que le solicita validación de una norma, un decreto que quieren publicar y que sea obligatorio para toda la comunidad o determinados lugares. Ahora el Tribunal Supremo tiene 3 o 4 sentencias sobre el pasaporte COVID en la que en una ha dicho que no y en 3 ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque va mirando caso por caso. ¿Por qué? Porque cada comunidad pide lo que quiere. Como no hay un criterio general, cada uno va pidiendo. Los que están aceptando ahora el pasaporte COVID, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo que ha aceptado, luego veremos si el Constitucional dice que es constitucional o no, eso queda camino. Ahí pasará a lo mejor unos cuantos años. Sí, ese es el problema también de decir, pero a día de hoy esta normativa es legal y aplicable a día de hoy. ¿Por qué? Porque está validada por el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad, incluso algunas validadas por el Tribunal Supremo. Luego, si bien el Constitucional dice que son inconstitucionales, pues todo decaerá y todo lo que ha pasado estos días es como si no hubiera existido. Las consecuencias se sabrán caso por caso. Pero bueno, ¿qué viene a decir? Los Tribunales de Justicia y el Tribunal Supremo vienen a decir que en este momento y con la normativa que tenemos, las medidas que solicita cada comunidad, las que han aprobado, son acordes a derecho, porque aunque vulneren derechos fundamentales, que ya parten de la base de que vulneran derechos fundamentales o que afectan a derechos fundamentales, parten de esa base, te vienen a decir que la salud general está por encima de esa pequeña afectación para ellos a tus derechos fundamentales de movimientos y de intimidad. ¿Por qué te viene a decir eso? Te viene a decir eso que el conjunto de la ciudadanía está por encima de cuestiones personales que son voluntarias. No es lo mismo que te prohíban ir por la calle que te prohíban acceder a determinados sitios, que eso es voluntario, eso cada uno lo decide si quiere ir o no quiere ir. Pero incluso van más allá cuando te dicen, oiga, usted el certificado COVID lo tiene porque está vacunado. Si no está vacunado, yo no le obligo, porque esta es otra cosa muy importante. A día de hoy, en Europa y en España, es imposible no, porque ya no me sorprendería nada, no es legal obligarte a vacunar, salvo en determinados casos muy, muy concretos y con orden judicial. Hablamos obligación de vacunar, no estamos hablando de lo que hablábamos el otro día, de un tema de familia, que si el padre quiere vacunar, la madre no quiere vacunar, eso es otro tema, que eso es un tema de familia. Te estoy hablando, obligar a vacunación general, las personas que no esté vacunado, se tiene que... No, eso está, vamos, es inviable a día de hoy, entiendo yo, por la normativa que tenemos. O sea, que tendría que ser un juez el que tenía que imponerlo. Es como un internamiento en un psiquiátrico, solo te lo puede obligar un juez. Si tú no quieres, aunque estés muy mal, no te puede obligar nadie a internarte en un psiquiátrico, pues son medidas de seguridad en determinados casos. Igual la vacuna no te puede obligar nadie a vacunarte. A mi modo de ver, en Europa y a día de hoy, y con la normativa que tenemos, nadie te puede obligar a vacunar. Pero eso, ¿cómo lo salvan? Diciendo que, oiga, los que hemos autorizado, o sea, las que han autorizado el Tribunal Supremo te dice, pero usted puede presentar una PCR. Y te dicen, oiga, si usted quiere ir allí, que ya es voluntario, no quiere tener vacuna y no quiere tener y quiere entrar, puede presentar una PCR dentro de los 2 días. Como alternativa. Sí, te da esa opción diciendo, bueno, si usted no se ha vacunado, pero presénteme esto. Hay que pagar por eso.
Aquí en Baleares hay una normativa que va a obligar a los sanitarios, pero a los sanitarios sí que se lo paga el Estado. A la gente de fuera no se lo paga el Estado. Pero bueno, eso ya... Tres semanas. Eso ya es otra cuestión. Y ahora vamos al punto para mí básico en lo que estamos hablando, y tú como experto en la materia de protección de datos, que además lo gestionan muy bien, para mí es el punto que es como lo salvan de una manera, vamos a salvarlo como podamos. Te vienen a decir, efectivamente, tú estás dando tu información, tú estás exhibiendo información sanitaria que es íntima y que nadie te puede pedir, se la estás exhibiendo a un tercero que no sabes quién es, que no sabes dónde la va a llevar, pero como todo establecimiento público, abierto al público, que trate datos, tiene que estar inscrito en la ley de protección de datos y cumplir los requisitos, pues por eso ya se la puedes exhibir, porque eso te garantiza que tus datos son tratados correctamente. Pero estamos hablando de sanitarios. Sí. No tiene nada que ver... Por eso te digo, lo saltan de esta manera. Y yo voy a decir una cosa que para mí es muy importante, y yo no lo sabía no caí hasta que tú me lo dijiste. Es decir, todo establecimiento que te cobre con una tarjeta de crédito ya está sometida a la ley de protección de datos, porque tiene tus datos. O sea, a partir de ahí que la gente piense y que contacte con nosotros para darse de alta, porque es básico que toda la persona que cobre con un datáfono ya tiene que estar dada de alta. Y con eso, la normativa, los decretos, el gobierno y los jueces salvan, de una manera que he dicho yo antes, retorciendo mucho la normativa, salvan el tema de la protección de datos. ¿Por qué? Porque dicen que como las sanciones de la protección de datos y quien lo incumpla acarrea unas consecuencias nefastas para el negocio, etcétera, etcétera, aunque sean sanitarias, da igual, para ellos me refiero, uno puede estar tranquilo porque lo presenta de esta manera. Pero, ojo, tú no sabes quién te la pide. Cuando vas ahora hay maquinitas o a las personas, no sabes dónde va eso. Tiene que estar bien regulado, te lo tiene que explicar, y son datos sanitarios. Que no hablamos de eso, la ley de protección de datos no habla de eso. Pero es que además también tú puedes crearte una base de datos de eso mismo. Porque si tanto tienes la app, haces una captura de pantalla y tú cómo sabes si lo han hecho o no lo han hecho y demás. ¿Qué es lo que van a hacer con esos datos de carácter personal? Estamos hablando que al fin y al cabo te piden nombre, apellidos y la fecha de nacimiento, ¿vale? O es lo que aparece, pero se está acreditando como que tú estás o certificado o has pasado las 2 vacunas, que a lo mejor llegará la tercera. Ahora a partir de febrero impondrán la caducidad de cada 9 meses, que es lo que acaban de comentar ahora, o si has pasado el coronavirus en los últimos 6 meses. O por ejemplo, en mi caso sería una vacuna porque yo lo pasé y me tocaba dentro de los 6 meses. Si lo has pasado, solo te ponen una. O la PCR, pero esos son datos que no tienen nada que ver con los que afectan por la ley de protección de datos. No, y que tampoco afectan a ese acceso, es decir, ni a ese gimnasio, ni a ese establecimiento como por ejemplo pueda ser un restaurante. Tienes que enseñar el DNI ahí. Aparte. Por eso digo que a día de hoy eso es legal, porque está el procedimiento hecho de esta manera, aprobado judicialmente. Más que aprobado, el juzgado no te dice si son buenas o no son buenas, te dice si es legal o ilegal, en este caso. En el caso de las comunidades autónomas, claro, que esto se puede llegar a dentro de X, como pasó con el primer estado de alarma y el segundo estado de alarma, que sea inconstitucional. O con la misma plusvalía. La plusvalía, que llevaba muchos años, el impuesto, lo han declarado inconstitucional, pero ha sido legal durante muchos años. Y lo mismo que esto a día de hoy es legal porque se cumple el procedimiento y los 3 requisitos que te vienen a decir los tribunales, que son proporcionalidad en cuanto a los derechos fundamentales, motivación, afectación concreta y temporalidad, es decir, no te lo pueden decir sine die. Es decir, el primer estado de alarma, por ejemplo, que te daba 6 meses, 7 meses, fue inconstitucional entre muchísimos motivos. Uno de ellos es que te lo ponía por un periodo que la ley no permitía, el estado de alarma, a partir de aquí. Pero, por ejemplo, aquí en Baleares te lo dicen que es hasta el 24 de enero. Con eso ya han salvado uno de los criterios que dice que sea en un periodo de tiempo. Otro criterio que te decían es que estuviera señalado en cada fase lo que pasaría. Por ejemplo, a día de hoy, que estamos en una situación bastante mala,
Ya los cines, los polideportivos, los gimnasios te lo tienen que pedir. Si bajáramos no te lo tendrían que pedir. Por ahí el Tribunal Superior de Justicia te dice que cumple el criterio legal para decirlo. Pero es que volvemos a lo mismo, estamos afectando una serie de derechos que te los salva de una manera que yo entiendo que es muy retorcida, que luego el Tribunal Constitucional puede decir que en el momento en que vivimos es necesario con las leyes que tenemos. El problema es, el que veníamos hablando del principio, es las leyes que tenemos. ¿Cómo podemos tener una ley del año 82, creo que es, que te hable de sanidad, y estamos en el 2022 ya prácticamente? No puede ser, ha cambiado todo muchísimo. Lo de la protección de datos, cada semana aparecen cosas nuevas. No podemos estar tan atrasados, igual que lo del DNI y todas estas cosas, hay que modernizarse. Hoy en día, ¿quién no lleva el DNI en el móvil? ¿Quién no lleva sus datos en el móvil? En vez de obligarte a tener pues, digital, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que modernizarse, pero no lo hacemos porque tenemos unos malos legisladores y no miran el bien común, miran el aquí y ahora. Y toda esta normativa puede que decaiga por inconstitucional, pero mientras tanto hay que cumplirla. Problema, si no la cumples, las multas y las sanciones son que te arruinan, vamos. Hasta que vayas bueno, o si cae el caso, llegue al Constitucional y ahí pues digan que es inconstitucional. Y para que llegue a ese punto, ¿qué es lo que se debería o qué es lo que tendrían que hacer la gente o cómo iría ese punto? Es decir, ya lo tenemos, pues ya estamos ahora mismo... Ahora aquí, en cuanto a lo que aprueba el Tribunal Superior de Justicia, tendría que ser alguien que se viera afectado por esta normativa que lo recurriera al Supremo. Alguien que puede ser todos los que nos están escuchando. ¿Quién no afecta a esta medida? A nadie, nos afecta a todos. Hay partidos políticos y grupos que ya lo van dicen que lo van a recurrir, pero bueno. Y vuelvo a decir, aquí no entramos si son buenas o malas las medidas, No. Que yo puedo entender que son buenas en algunos casos, y tú puedes entender que son buenas otras, eso no hablamos de eso, estamos hablando de legalidad y ley, porque desde la seguridad jurídica, estamos hablando de la seguridad jurídica, que es lo que te están saltando a la torera muchas veces. Pero una vez que llega al Supremo puede, o en cualquier juzgado, hacer una cuestión de inconstitucionalidad, pedirla. Por ejemplo, la más reciente del estado de alarma fue porque creo que fue Vox, puso un recurso, pero la de la plusvalía fue un particular, una empresa en Andalucía que llegó a la Tribunal Superior de Justicia en un recurso de muchos millones de euros de una plusvalía y solicitó una cuestión de inconstitucionalidad, y el Constitucional dijo: es inconstitucional, todo anulado. Por eso, cualquier persona que se vea afectada directamente puede interponer el recurso. Pero vamos al caso más práctico, porque si no vemos que nos afecta directísimamente, no hacemos. Te ponen una sanción por esto, entonces pones un recurso contencioso administrativo. En el propio recurso contencioso administrativo, que te dirán que es legal porque el Tribunal Superior de Justicia, argumentas una cuestión de inconstitucionalidad, es decir, que esta norma es inconstitucional, entonces tienen que presentarla en el Tribunal Constitucional y luego ya entrarán a valorarla. El problema es que pueden entrar 22, 23 cuestiones de constitucionalidad porque cada comunidad regula a su manera con las ciudades autónomas. Por lo tanto, aquí la cuestión de constitucionalidad puede ser porque en la fase 2 me han puesto una sanción porque en un gimnasio no lo pedía y me he puesto 600.000 euros, y en otra comunidad puede ser porque entrando en una discoteca le pedí el DNI, no lo tenía, pero lo conocía, lo dejé pasar, me han pillado, me han puesto la sanción porque no lo identifiqué. Eso es inconstitucional, pedirá la cuestión de constitucionalidad por cosas distintas. Por eso el problema es que tenemos una amalgama tremenda de casuística que puede llegar al constitucional, a la cuestión de constitucionalidad. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. También para mí es muy importante un criterio unificado del Tribunal Supremo, que a día de hoy aún no lo hay porque cada comunidad presenta sus propias normas. Y solicitan algo diferente. Claro, no es lo mismo lo que pide Cataluña ahora que lo que tenemos nosotros, por ejemplo, o lo que pidió el País Vasco, que el TSJ. Porque esto es muy interesante. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo denegó, pero el Supremo luego lo validó.
también habían cambiado las circunstancias. Ese es el problema también de la justicia, de que el Estado no invierta dinero en la justicia. ¿Cómo puede ser que una cosa que es candente a día de hoy tarde 8 meses, que parece poco tiempo, pero 8 meses privándote de cosas es una barbaridad? Sí. Tarden 8 meses en esto, porque no hay inversión en justicia. Pero bueno, eso ya será cuestión de otro día. Pero lo importante aquí es que dentro incluso de los juzgados, de los tribunales superiores de justicia y de cada caso, cambian los criterios en cada momento y en cada tribunal. Y ya lo dijimos la otra vez, no es lo mismo mirar una normativa autonómica balear que una autonómica de Castilla y León, porque son circunstancias y situaciones distintas y en cada una vives un momento. Y no es lo mismo pedir hoy, si hoy pidieran cualquier medida, estoy prácticamente convencido que las aceptarían los tribunales, porque la situación es muy complicada, pero si estuviéramos como hace un mes, a lo mejor no las aceptarían porque la situación era correcta, o sea, era más tranquila. Ese es el problema, que todo es a salto de mata y te crea una inseguridad jurídica tremenda. Claro, también estamos hablando de un tema que nos afecta, que es un tema de números. O sea, no es lo mismo lo que estuvimos comentando antes al principio del vídeo, que en verano prácticamente no había casos, como ahora que se está despuntando y estábamos, creo, en torno a los 900 y pico mil, por ahí estamos ahora mismo, cada 100.000 habitantes. Pues nada, Juan, oye, ha sido un placer tenerte aquí, como casi cada día, pero bueno, ahora hablando en materia jurídico-legal, para que la gente, nuestros oyentes, puedan tener algo más de información, porque el problema de todo esto es que ahora hoy escuchan una cosa, se creen que es ilegal, que es legal, que no se saben qué es, si es alegal o qué es. Entonces ahora ya tenéis toda la información. Entonces, legal es, sí, de momento, pero que puede llegarse a convertir en inconstitucional. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Juan, de verdad, ha sido un placer poder compartir contigo este espacio. Y nada, espero tenerte en próximos. Y nada, felices fiestas a todos vosotros. Feliz año nuevo si no nos vemos antes y nos vemos la semana que viene.